En, en la última jornada que tuvimos con la comunidad Fabric Perú, donde estuvimos todos conectados, tú también, Sí. ahí planteé efectivamente cuál es la razón o qué deberíamos nosotros tener en cuenta antes de embarcarnos en un proyecto de análisis de datos. Y que de alguna forma es lo que yo fui implementando cuando tenía mi negocio. Es decir, hay proyectos de análisis de datos que probablemente sean hermosos, pero probablemente tengan un costo mayor al beneficio que van a traer. Por lo tanto, son inviables. Y en cambio hay proyectos que tienen un alto valor y cuestan muy poco, por lo tanto hay que hacerlo de forma inmediata. Y finalmente, cuando uno quiere convencer a un tomador de decisión de que tiene que implementar una determinada solución, tienes que convencerlo por el dinero. Es decir, a todas las organizaciones lo que primero que les pega es el dinero, no les pega la posibilidad de hacer machine learning o de implementar inteligencia artificial. No les importa. Lo primero que le pega es el ROI, el retorno a la inversión. Y cuando convences por ese sitio, ya puedes ir analizando. Y lo demostré con una lámina, si quieres la comparto. Sí, sí, por favor, sí. Vale. Bueno, en esa jornada, de hecho, en la misma diapositiva, yo comentaba que existen 4, y de hecho están en el libro, existen 4 análisis de datos y que esos tipos de análisis de datos se tienen que medir en función del valor que le entregan a la organización y en función de la dificultad que cuesta desarrollar ese análisis. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos. Valor, el valor que le va a entregar a la organización, y por otro lado, la dificultad de hacerlo. Y ya sabemos que existen 4 tipos de análisis de datos. Tenemos el análisis descriptivo, que da un valor a la organización, pero en algunos casos puede ser un mayor valor, pero también se va poniendo más complejo a medida que queremos analizar descriptivamente muchos más datos. Es decir, llega un instante donde la curva valor-beneficio empieza a decaer y de alguna forma es tan difícil que le da poco valor a la organización porque es muy difícil hacerlo. Y eso no solamente pasa con el análisis descriptivo, también pasa por el análisis diagnóstico, por el análisis predictivo, por el análisis prescriptivo, que evidentemente cada uno de ellos siempre le va a generar mayor valor a la organización, pero también son más difíciles de hacer. Entonces, una de las cosas que yo hacía cuando tenía mi negocio, para poder saber a qué proyecto íbamos a entrar, a qué negocio íbamos a tomar, porque también uno asume un riesgo para asumir un cliente o no, medir exactamente qué tan difícil era hacerlo y cuánto valor le iba a entregar al cliente. Por lo tanto, en esta matriz pusimos 2 ejes, ¿ok? Y en este cuadrante superior que se forma acá arriba, es el cuadrante del quick win, es decir, proyectos que le entregan un alto valor a la organización y que requieren una baja dificultad de implementación. Estos proyectos son los que principalmente van a comprar inmediatamente y los que más vas a aprender y los que más vas a efectivamente sacarle provecho al análisis de datos. Son pequeñas implementaciones que van a tener una muy poca dificultad de implementación, pero un alto valor, ¿ya? Es decir, la oportunidad de implementar BI desde cero, es decir, ya no tenían nada, el valor es altísimo y probablemente con pequeños dashboards de simplemente, no sé, de venta, de seguimiento de KPI, de seguimiento de lo que sea, vas a dar un alto valor. Estos son proyectos quick win, que es decir, de alto valor, de alta cosecha, por lo tanto tenemos que decirle que sí siempre. Pero tenemos que también entender que hay análisis o proyectos muy ambiciosos que se van a la zona de no vayas para allá, el no-go, que es proyectos que tienen una alta dificultad de comprenderlo y finalmente le quitan valor a la compañía o tienen muy poco valor. Por ejemplo, aumentar la precisión de un análisis de datos. No todos los datos tienen que ser analizados. Uno tiene que encontrar la premisa de la decisión. Es decir, muchas veces yo voy a encontrar la tendencia de un comportamiento con el 80% de los datos, con el 90% de los datos, no con el 100%. Y si ya tomo una decisión y aumento la cantidad de datos que voy a analizar, eso va a ser mucho más difícil. Pero si no me cambia la decisión que estoy tomando al meterle más datos, es un proyecto de alta dificultad y de poco valor porque no me va a cambiar la decisión que estoy tomando. Por lo tanto, es un proyecto que debería ser inviable o no tomable o no priorizable dentro de la organización. Y acá nos quedan 2 cuadrantes que son la nebulosa, principalmente donde muchas organizaciones están apostando ya a las habilidades de los consultores, es decir, proyectos de alta dificultad y de alto valor, donde digamos que en la zona de competencia de la Champions League, es decir, acá van a ganar los que sean buenos consultores, buenos implementadores
y que sean capaces también de asumir riesgos, sobre todo el riesgo de la dificultad. Muchas veces uno parte con una premisa diciendo, sí, voy a ser capaz de llevar 20 millones de filas en Excel y te das cuenta que no puede, o quiero hacer esta implementación con Direct Query en Power BI y finalmente te das cuenta que existen otras elementos que no habías considerado, lo cual aumenta la dificultad y finalmente empiezas a caer en la disminución del valor para la organización. Entonces, esta zona de acá es la zona compleja y muchas personas se encuentran acá en esta zona, ya sea que estén decidiendo porque lo hicieron como consultores o hay compañías que por ambición están llevando a ese límite. También hay compañías que por ignorancia piden proyectos de este tipo y lamentablemente hay muchos consultores que entran a prestarlos y mueren en el camino y se desmotivan, etcétera.